Buenas tardes, compañeras, compañeros y compañeres. Somos el grupo 7, el cual está conformado por Almendra Rodríguez, Johan Segovia y Almendra Valladares. Hoy les hablaremos sobre la teoría fundamentada y cómo ésta se lleva a cabo. Lo primero que debemos entender es la teoría fundamentada en sí. Esta es un método cuyo soporte epistemológico radica en la vinculación entre el sujeto que busca la comprensión de un objeto a investigar. La teoría fundamentada es un método que implica la recolección y el análisis simultáneo de datos. Se caracteriza por ser flexible, ya que se pueden combinar métodos cuantitativos y cualitativos, además de diferentes técnicas de investigación, cuyo análisis y contraste permiten la triangulación metódica, o bien pueden realizarse composiciones metodológicas apropiadas para abordar el objeto de estudio y generar teoría acerca del mismo. La finalidad principal de la teoría fundamentada es la generación de una teoría, por lo que los métodos son un medio para conseguir un fin, no el fin en sí mismo. En el proceso metodológico de la teoría fundamentada intervienen dos grandes estrategias, el método de comparación constante y el muestreo teórico. Con el muestreo teórico se descubren las características o atributos de la categoría. También se verifican las semejanzas y las diferencias de dichas propiedades y se sugieren interrelaciones entre ellas para la generación de la teoría. Asimismo, el muestreo teórico representa a la muestra de la investigación ya definida, es decir, al total de participantes de la investigación, determinando por la saturación teórica. Lo segundo que debemos entender es el diseño de la teoría fundamentada. Esta utiliza los datos obtenidos en el campo por los investigadores, tomándola como base para la elaboración de la teoría que servirá de sustento para el estudio. Es decir, la teoría se elabora a partir de la idea de realidad que tienen las personas participantes de la investigación. De acuerdo con Strauss y Corbin, la teoría fundamentada es una teoría derivada de datos recopilados, destacando que este enfoque considera la estrecha relación entre la recolección de los datos, su análisis y la posterior elaboración de una teoría basada en los datos obtenidos en el estudio como una de sus características fundamentales. La teoría fundamentada utiliza los datos obtenidos en el campo por los investigadores, tomándola como base para la elaboración de la teoría que servirá de sustento para el estudio. Es decir, la teoría se elabora a partir de la idea de realidad que tienen las personas participantes de la investigación. En el enfoque de la teoría fundamentada, da preferencia a los datos y al campo en estudio frente a los supuestos teóricos. Estos no se deben aplicar al objeto que se investiga, sino que se descubren y formulan al relacionarse con el campo y los datos empíricos que se encontrarán en él. De esta manera, la teoría fundamentada responde al carácter inductivo del proceso de investigación cualitativa, a partir del cual los datos mismos orientan el desarrollo de la perspectiva teórica conforme se profundiza el proceso investigativo. Ahora que ya entendemos qué es la teoría fundamentada y cómo funciona, explicaremos la ejemplificación del proceso metodológico de la misma. Nacida al interior de las ciencias sociales, es un método de investigación que posee una técnica flexible y que realiza simultáneamente la recolección y procesamiento de los datos. En este método, el investigador se encuentra inmerso en el campo de estudio y sus observaciones se abocan al dato, considerando tanto su interpretación como la de otros sujetos implicados, con la finalidad de fortalecer la comprensión del fenómeno social investigado. El principal propósito de la ciencia se ve reflejado en su desarrollo, que básicamente consiste en mejorar la calidad de vida del ser humano, mediante los procesos de investigación que generan conocimiento. Asimismo, el conocimiento es un producto mental nuevo que se genera gracias a un proceso en el cual se relaciona un sujeto conocente con un objeto de conocimiento. El método de investigación, entonces, se integra de un tipo particular de técnicas de recolección y análisis de información y se identifica nominalmente como cualitativo o cuantitativo, aunque también puede haber una mezcla de investigación realizada con un método y con otro. La postura de una investigación no radica en la diferencia de los métodos de investigación, sino en su fundamento ontológico y epistemológico, es decir, en la manera de aproximarse a conocer el objeto de estudio. La ontología, por ejemplo, nos da la visión sobre la naturaleza de la realidad,
mientras que la epistemología indica cómo se genera el conocimiento. Por ello, a todo investigador le debe quedar claro cuáles son los elementos básicos necesarios para realizar la investigación, puesto que estos tendrán como un fin último la creación del conocimiento. El proceso metodológico de la teoría fundamentada inicia con la elección de la técnica y el instrumento que el investigador considere adecuados. Se ingresa a campo y se recaban los datos. La recolección se realiza a través de dos procedimientos, el ajuste y el funcionamiento. El ajuste es la generación de categorías conceptuales a partir de los datos, y el funcionamiento es la capacidad de las categorías conceptuales para explicar lo investigado. En los datos se identifican sus atributos, es decir, las cualidades o características del dato, que se comparan entre sí para encontrar coincidencias y distinguir diferencias. Los datos que comparten las mismas características se agrupan, se les asigna un rótulo o un nombre determinado que indica el concepto al que pertenecen, es decir, se congregan en un mismo código o subcategoría. El proceso de asignar códigos se llama codificación. La codificación es un proceso sistemático que contiene tres tipos de codificación. Existe la abierta, axial y selectiva. En la codificación abierta se generan códigos a partir de dos fuentes, la precodificación y los códigos in vivo. La precodificación son los códigos o subcategorías que se generan gracias a la subjetividad inductiva del investigador, mientras que los códigos in vivo son las expresiones y el lenguaje de los participantes, encontradas en las frases literarias que emplearon y cuya riqueza se perdería al ubicarlas dentro de un código o porque simplemente no existe un rótulo que las abrevie. Finalmente, la codificación selectiva es la relación conceptual y teórica que guardan entre sí los códigos o familias y que se concreta en la teorización. Esta última ocurre cuando el investigador integra dichas relaciones dentro de un relato que contiene un conjunto de proposiciones. Una proposición es un enunciado que expresa la relación entre dos o más categorías y sus propiedades. Aquí el investigador emplea su habilidad para discernir, comprender y dar sentido a los datos, lo cual es conocido como sensibilidad teórica. La teoría que resulta de los datos se clasifica en sustantiva y en emergente. La sustantiva se genera durante un proceso de interacción del sujeto cognoscente en el campo donde se encuentra el fenómeno de estudio, con su acercamiento a los datos a través de los participantes. La emergente tiene que ver con la recolección de datos y con su comparación cuando estos van surgiendo. Esa comparación de datos permite construir relaciones entre categorías para explicarlas, lo cual en sí mismo da la generación de una teoría. En este apartado se presenta la aplicación metodológica de la teoría fundamentada al estudio del estereotipo de un candidato idóneo a presidente municipal, el cual se definió como el conjunto de atributos que debería poseer un candidato, según la percepción social y las expectativas comunitarias. Se tuvo entonces como propósito indagar los atributos deseables y los no deseables de un candidato idóneo a presidente municipal. Los atributos no deseables se consideran únicamente para incrementar las respuestas de las personas, ya que muchas veces es difícil evocar el rasgo positivo o la presencia de atributos. Para algunas personas quizá es más sencillo expresar lo que no debería ser o lo que no se quiere en un candidato. Los participantes fueron ciudadanos de uno de los 212 municipios del estado de Veracruz, México. El estudio se realizó en un ámbito público-político. Recibe esos calificativos porque el ambiente político está inmerso en un gran ambiente que es el público. Los datos se recolectaron mediante las técnicas de cuestionario y entrevistas. Se preguntó, ¿cuáles son las características que debe tener un candidato a presidente municipal por este municipio? ¿Y qué características tendría un candidato a la presidencia municipal por el cual no votarías? Los datos se transcribieron e incorporaron al software atlas.t conforme se iban recolectando. El análisis inició con la comparación de los datos, a partir de la interpretación del investigador acerca del mundo de los participantes. En las respuestas se identificó la idea principal y se generó un código. Además,
se realizó un análisis de afinidad semántica, que consistió en verificar en un diccionario los significados usuales de las palabras que aparecían en las ideas principales. Se contrastaron sus significados y se generaron los códigos. Por ejemplo, se determinó que honesto y honrado eran sinónimos y se agruparon en el código honesto. En el caso de los atributos no deseables, se ubicó el código en un primer momento para después encontrar el antónimo con ayuda de un diccionario, de tal manera que pudiera hablarse de presencia de atributos y no de su ausencia. Por ejemplo, el código deshonesto se empleó el antónimo honesto. Ante la pregunta de los atributos deseables, las personas respondieron lo siguiente acerca de cómo debería ser el candidato honesto, sencillo, con aspiraciones a mejorar la comunidad, que sea social con el pueblo, que sea amable con todo el pueblo y no cambie cuando llegue al puesto. El dato honesto se calificó en el código honesto. Algunas de las respuestas para la pregunta de los atributos indeseables fueron las siguientes: de los que siempre mienten y dicen servir al pueblo y se sirven del pueblo. Esta respuesta caracteriza a una persona deshonesta. Al utilizar el antónimo, se clasificó en el código honesto. Que no caiga bien, que no invite, que no salude. Se clasificaron por su antónimo en el código sociable. Que fuera muy engrandecido y al llegar al puesto alzarse más. Se clasificó por su antónimo en el código sencillo. Algunas expresiones de los participantes contenían tal riqueza que complicaba su incorporación a alguno de los códigos identificados previamente, por lo que se consideraron códigos en vivo. Por ejemplo, que el candidato, fuera manejado por terceros y que no sea descendiente de candidatos o de personas de poder. En ocasiones, se genera un código a partir de algunas respuestas que son muy parecidas, pero quizá ocurra que al leer una respuesta, el investigador se cuestione qué tan semejante es a las ya clasificadas bajo determinado código. Entonces, este debe determinar si vale la pena conservar diferencias sutiles o desvanecerlas, según el propósito de la investigación. A esto nos referíamos cuando anteriormente hablamos del proceso de comparación constante entre datos, códigos y familias. Es importante detallar las diferencias, porque los códigos y las categorías deben ser mutuamente excluyentes para un mismo nivel de análisis, condición propia de todo proceso de codificación o categorización. Los códigos honestos, humildes, sencillos, con sentido de bien común, responsable, diligente, solidario, respetuoso, sociable y trabajador, conformaron la filosofía moral. Aquí se mencionan únicamente los que aparecieron con mayor frecuencia, pero hubo más códigos dentro de esta familia. La filosofía moral se definió como el conjunto de valores morales que un candidato debe poseer para desempeñar su trabajo con calidad humana, por el bien de la comunidad. Para definir esta familia se empleó la teorización por Cortina. A continuación se indica cómo se vinculan los hallazgos de la investigación con el desarrollo teórico preexistente. La filosofía moral se refiere a ser moral, es decir, a la manera como actuamos cotidianamente según normas y principios morales dentro del grupo social en el que estamos inmersos. La moral se determina según los códigos de conducta que legitimitan. Un código moral contiene normas sociales aceptables para un grupo social y que permite a un individuo ser aceptado dentro de dicho grupo y por lo tanto forma parte de él. Los valores se legitiman y por ende garantizan confianza. Asimismo, se ven como cualidades en determinadas personas y por lo tanto también se refieren a la contraparte o extremo negativo, que serían los atributos indeseables o defectos. En este sentido, podemos decir que los valores son las interpretaciones más básicas sobre lo que se fundamenta una cultura y que expresan las necesidades idiosincrásicas del tipo de hombre que evalúa, ligadas a su conservación y desarrollo. Durante el proceso de comparación constante se identificaron relaciones entre códigos y familia. Por ejemplo, el ser sencillo antecede a ser sociable, por lo que el código sencillo es causa del código sociable. En el caso de la relación entre los códigos honesto y progresista, se tuvo que honesto se asocia con progresista, ya que una persona que cumple sus promesas y que tiene un adecuado manejo de las fianzas buscará la mejora y el progreso de la comunidad y empleará los recursos necesarios para conseguirlo. Las relaciones también pueden establecerse entre las familias. Los resultados de este análisis son dos: un esquema de relaciones que condensa la teoría e identificar la densidad de un código o de una familia. La densidad es el número de relaciones que tiene con los demás.
La familia central en este caso fue la de la filosofía moral, o sea, la ética. Finalmente, la codificación selectiva. Aquí se llegó a la codificación selectiva, que es en sí misma la teorización. Esta se presenta a continuación. Cualquier aspirante a presidente municipal debe poseer valores universales y ética en su actuar personal y en su actuar como servidor público. Debe tener, entre tanto, valores como honestidad, humildad, amabilidad, sentido de bien común, responsabilidad, diligencia, solidaridad, respeto, sociabilidad y por sobre todo trabajo. La comparación entre datos en un ambiente político pone al descubierto necesidades y deberes evidentes. En este caso, el candidato idóneo debe tener ciertos atributos para ser presidente municipal, destacando su obligación de servir con sentido de responsabilidad, ética y diligencia.